En el Evangelio según Marcos, Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículos del 16 al versículo 32. Versículo 16 al versículo 32 del capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Dice la palabra del Señor. Gracias, hermano Beto. Ahí está. Muy bien. Gracias. Versículo 16. De forma alternada. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. El 32, todos juntos. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. Hagamos oración. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque muestras la grandeza de tu misericordia, la grandeza de tu amor. Y Padre, también nos muestras la grandeza de nuestro pecado, la grandeza de lo cómo somos, cómo es nuestra naturaleza, Señor. A pesar, Señor, de que mostraste y sigues mostrando un amor en la cruz, el hombre, Señor, siempre te ha humillado, se ha apartado de ti, te ha dado la espalda, Señor, ha hecho escarnio. Y hasta la fecha se sigue haciendo burla de tu nombre, Señor. Pero Padre, te pido, Señor, que hables por medio de tu palabra, que permitas que tu iglesia, Señor, sea una iglesia receptora de toda visita, Señor, esté dispuesto a escuchar un mensaje de tu escritura. Y, Señor, queremos que derrames de tu gracia en este momento por medio de tu palabra, Señor, y que sobre todo tu nombre sea exaltado. También te pedimos, Señor, que nos limpies de todo aquello que no te agrada, de toda maldad, de todo pecado, y que nos permitas delante de ti, Señor, poder ofrecerte una ofrenda de agrado a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, ayúdanos, Señor. Y Padre, te pido una bendición especial por las visitas, por todo aquel, Señor, que no ha hecho una decisión por tu Hijo. Te pido, Padre, que quites todo estorbo, Señor,
y permita, Señor, que le resplandezca la luz de tu evangelio. Ponemos en tus amorosas manos, Señor, pidiéndote dirección en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto a la enseñanza la crucifixión del Señor Jesús. Después, hermanos, de que llevaron a Jesús a Pilato, se acostumbraba a soltar un malhechor, y dentro de esos malhechores estaba un tal Barrabás, y en esa poncia, en el pretorio de Pilato, gritaban: crucifícale. Es una palabra que viene del griego estauro. No me imagino la voz tan enorme que salía de todo el pueblo. Estauro, 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 estauro. Y por un lado Barrabás riéndose, y por otro lado el rostro perplejo del Señor por lo que estaba diciendo su propio pueblo. Y es interesante cómo es lo que dice la palabra después de esto que sucedió en el versículo 16. Versículo 16, observamos cómo se mofan del Señor Jesús. Dice el versículo 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Los soldados romanos, después de que recibieron la instrucción de que Cristo sería crucificado, hicieron hacer escarnio del Señor. Sí lo vamos a crucificar, sí lo vamos a clavar, pero antes va a ser nuestro títere. Va a ser nuestro títere. De tal manera que los soldados que habían tenido esta encomienda lo llevan hacia adentro, al pretorio, y empiezan a convocar a los demás. Empiezan, el pretorio era la residencia del gobernador, quizás era la torre Antonia, donde las tropas romanas estaban resguardadas. Pero lo que observamos aquí es que los soldados no quedaron contentos de decir, bueno, vamos a crucificarlo, pero vamos a llamar a más gente. Convocan, llaman, reúnen a todo el regimiento, a toda la tropa romana, a los mandos más altos que se encontraban ahí. Fueron convocados para ver a una persona que iba a ser utilizada como un títere. ¿Y por qué digo eso? Por lo que hacen. Cuando hay una obra, cuando hay una película, cuando hay algo bueno, generalmente convocas a alguien. Y ellos los convocaron para ver lo que iban a hacerle al Señor Jesús. El Señor atado de las manos, siendo humillado, escupitajos en el rostro, bofetadas, azotes. Estando presente delante de los soldados, ve cómo llega. Van llegando, 1, 2, 3, y siguen llegando y se siguen acercando. Y fueron convocados un gran número de soldados solamente para ver su escarnio. Versículo 16. Convocaron. 17. Y ahí viene lo que hacen. Y le vistieron de púrpura. Y le vistieron de púrpura. ¿Qué enseña esta palabra púrpura?
Era el color que identificaba a un rey. Era el color único y exclusivo para un rey. El púrpura. El rey entre todo el ejército. Había algo que lo identificaba, entre muchas cosas. Y entre las muchas cosas, ¿saben qué era? El color púrpura. Pareciera que alguien la tenía preparada ahí. Pareciera que alguien la hizo desde antes. Porque de volada la encontraron. El color púrpura que identificaba a un rey. Era ese color entre color rojo y azul en sí mismo. Un ropaje glorioso que identificaba y que mostraba gloria y que mostraba honor y que mostraba riqueza y que mostraba autoridad y que mostraba dominio y poder. Es lo que identificaba el color púrpura. Le colocan al Señor la púrpura. Las risas después de haberle colocado. Porque decía que él era el rey de los judíos. Escarnio. Burla para mortificar a otro con acciones o injurias. Escarnio. Burlándose del Señor. No contentos, no satisfechos, porque querían seguirlo usando como un títere. Dice el versículo 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Después de tejer una corona de espinas, se la colocaron sobre su cabeza, entrando sobre su cuero cabelludo, entrando, clavándolo, lastimando cruelmente su cabeza y el rostro. Un dolor inmenso que debió haber sentido nuestro Señor, y no dudo que no gritó de dolor. Estaban vistiendo a una persona de rey, según sus formas romanas. Esa corona identificaba a una persona que era rey, rey. La sangre que debió haber escurrido sobre su rostro, su cabeza, su cabello, poco a poco le iban desfigurando el rostro entre cada golpe. Púrpura, corona. Después dice la palabra, comenzaron luego a saludarle. Salve quién, el rey de los judíos. Y miren cómo es la palabra de maravillosa que te da más luz de qué más hicieron. En Mateo, por favor, 27, 29. Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Y qué más? Y una caña en su mano derecha. Derecha. Hincando la rodilla con una reverencia. A los reyes no se les podía uno acercar en ese tiempo, nada más como a cualquier persona, tenían que acercarse con una reverencia. Y eso indicaba que estaba respetando al rey, aceptando su autoridad, su dominio, su gloria, su honra.
¿Y qué hacen los romanos? Y una caña en su mano derecha, hincado, la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. ¿Qué hacía el Señor? Simplemente era llevado de un lugar a otro, entre empujones, entre golpes, puñetazos. No abrió la boca, no dijo nada, y se daba cuenta cómo había un escenario, posiblemente había más gente que la que hay hoy en día, en esta mañana, usándolo de un títere. Esto me recuerda un poquito a Sansón, que se reunieron todos, muchos filisteos, para hacer lo mismo de Sansón. A diferencia de Sansón, Jesús era inocente y era santo y sin culpa. Volvemos a Marcos. A Marcos. Le vistieron, versículo 18. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. 19. Y le golpeaban, ¿en dónde, hermanos? En la cabeza, con una caña. Le golpeaban. Es decir, que fue más de uno, de una persona. Le golpeaban. Es decir, que fue más de un golpe. ¿Habrán sido 2 golpes nada más? ¿Qué tenía en su cabeza? Una corona de espinas. ¿Qué hacía? ¿Qué sucedía cuando le golpeaban en la cabeza? Más entraban las espinas. Y no contentos, no solo le golpeaban en la cabeza, entre la sangre escurriendo en su rostro, recibía escupitajos. Escupir a alguien en la cara es denigrar, es hacer escarnio, es burlarse, es mofarse, es escarnecer, es humillante. ¿Cuánta humillación, hermano? Es no tenerle respeto. Es no tener un valor. Simplemente Jesús. Vales nada. Dices que eres rey. Mira tu corona. Dices que eres rey. Mira tu púrpura. Dices que eres rey. Mira tu caña. Le escupían. Le escupían en el rostro y puesto de rodillas, le hacían reverencias. Le hacían reverencias al Señor. Qué acto tan humillante, degradante, vergonzoso y denigrante hacia el Señor Jesús. La palabra denigrar quiere decir desacreditar, deslustrar, ofender la opinión o la persona. Ahí estaba Satanás. También, el actor principal en todo esto. Salve, rey de los judíos. Esto me lleva a pensar en Mateo 4 cuando dijo: si eres el Hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. Una voz diabólica susurrando al oído del Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Mira cómo estás. No contentos, mis hermanos, versículo 20.
Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. Ya estuvo bueno. Se cansaron de hacerle burla, de hacer escarnio. Después de haberle escarnecido, que quiere decir burlarse, denigrar y mofarse del Señor, escarnecer al Señor, burlarse del Señor, humillar al Señor. Ahora sí ya le quitaron, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. Y le sacaron, ¿para qué? Para crucificarlo. Le sacaron para crucificarle. Jesús, hermanos. Versículo que sigue, por favor. 21. ¿Qué implicó la crucifixión? Ya vimos el escarnio, ya vimos la introducción antes de crucificarlo. Ya vimos la antesala que padeció Cristo antes de ser clavado. Y eso era solamente la entrada de lo que le venía. ¿Te puedes imaginar lo que recibió el Señor? Era la entrada, así como cuando vas a un restaurante, a una fondita, a la entrada, pues lo más sólido. En el caso del Señor, y venía lo peor, aún más. Versículo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba. Una vez que hicieron escarnio de él, permitieron que cargara una cruz de 50 a 60 kilos, y en ese trayecto iba pasando uno llamado Simón de Cirene. Simón de Cirene. Cirene era un puerto al norte de África, y allí residía una comunidad judía. Simón era judío y desde luego posiblemente o probablemente era peregrino y venía a la fiesta de la Pascua. A la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua tenían que molar un ¿qué? Un cordero. Y en el camino venía y encuentra el cordero que quita el pecado del mundo. Por lo general la víctima cargaba la cruz. Por lo general la víctima es la que padecía todo, mas sin embargo, desde luego los golpes, la debilidad, el cansancio que ya había en el Señor Jesús por todo lo que le habían hecho, posiblemente en ciertos tramos caía. Por el dolor que sentía, por el cansancio de todo lo que habían hecho con él. Pasando un hombre, Simón, llamado de Cirene, lo forzaron. Cuando dice lo obligaron, desde luego no le estaban diciendo, oye, si no lo estaban solo amenazando. Algo le debieron haber hecho a este personaje llamado Simón. Al ver a Cristo lastimado, desfigurado, con la corona de espinas, dice el texto, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Se cree que había una distancia de donde lo hicieron escarnio de aproximadamente 900 metros. Ese era el trayecto en el cual Jesús iba caminando, tropezando, lastimado y con muchos golpes sobre sus espaldas, de tal manera que cada golpe había un instrumento que usaban llamado escorpión, que él entraba en la piel y cuando jalaban desprendía la piel y pedazos de carne. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. La palabra Gólgota es una palabra aramea que significa cráneo, indicando o que el lugar de la crucifixión se asemejaba a un cráneo, o que era un lugar de ejecución donde
se acumulaban los cráneos. Aquí el Evangelio son traducidos en el griego y dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de ¿qué? De la calavera. Lugar muy conocido por la terrible muerte que le daban a los malhechores. Versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El vino mezclado con mirra era un sedante. Y un sedante es una sustancia química que deprime el sistema nervioso y provoca efectos que con calma, relajación, reducción de la ansiedad, adormecimiento, reducción de la respiración. Quisieron darle vino con mirra. ¿Por qué? Porque veían su rostro, veían su forma físicamente era 100% humano. Y todo lo que siente un ser humano lo sintió el Señor. Y desde luego estaba con mucha ansiedad, con mucho dolor. De tal manera que alguien le arrimó un sedante para que no sintiera, para que menguara el dolor, para que disminuyera el dolor. ¿Por qué? Porque lo veían, lo observaban cómo estaba. Su rostro, como raíz en tierra seca, que ya no se le veía forma. Y alguien la vio, no sé quién fue, pero quisieron darle un sedante. Vino con mirra. Y es interesante lo que Jesús hizo. Versículo que sigue. Perdón, 23 está bien. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Mas él no lo tomó. No lo quiso tomar, él sabía que nada y nadie podía estorbar el sacrificio que él haría, porque su sacrificio era lo único y es lo único que calmaría la ira de Dios sobre toda la humanidad. Y ese sacrificio tenía que ser puro, nada lo tenía que obstruir. De lo contrario, el sedante le calmaría el dolor, el sedante lo iba a tranquilizar. Él sabía que para satisfacer la justicia de Dios tenía que morir como un cordero. Como era sacrificado un cordero. Él sabía que la única forma de salvar al mundo entero era por medio de su sacrificio sin ningún obstáculo. No voy a tomar ese sedante, porque yo he venido a salvar al mundo. No voy a evitar el dolor, no voy a evitar el sufrimiento, porque a través de cómo me sacrifiquen, solamente así por medio de ese sacrificio, seré la propiciación de los pecados de todo aquel que se arrepiente. Así que evitó el tranquilizante y no lo tomó para cumplir la justicia de su Padre. Isaías 53:7. Isaías 53:7. ¿Cómo estaba él? Angustiado él y afligido.
Estaba angustiado. ¿Cómo observas a una persona angustiada? El Señor lloró. Estaba angustiado. Estaba angustiado, estaba afligido. El sedante le hubiera servido para calmar un poco, pero lo rechazó. Angustiado el Señor y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué sucedió? Enmudeció y no abrió su boca. La palabra aquí angustiado quiere decir que estaba afligido, que tenía ansiedad, tenía dolor, tenía congoja porque había sido oprimido, mas sin embargo rechazó el sedante. No pidió ayuda terrenal, se sostuvo así hasta el final. Ahí nuevamente observamos a Satanás queriendo obstruir el sacrificio del Señor. Sedante, porque no vas a poder. Un sedante. Satanás en todo el sacrificio está presente. Está presente. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como oveja fue delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como una oveja mansa, callados, en silencio y de forma figurada, amordazado, con lágrimas en los ojos, con sangre en su rostro, su corona de espinas, una ropa ya rota y un cuerpo lastimado, fue llevado al matadero, al Gólgota. Marcos 15, 24. Marcos 15, 24 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Qué estaban haciendo? No contentos, ya Cristo en la cruz, estaban repartiendo sus ropas, echando suertes para ver quién se llevaría cada uno. Y aquí hay algo hermoso, esa era una profecía que 1000 años antes en el Salmo 22 se había dicho que iban a repartir su vestimenta y en suertes 1000 años atrás. Y se cumplió en ese momento. De camino a Gólgota había una madera, una cruz de madera, un marro enorme y unos grandes clavos de aproximadamente de 15 a 20 centímetros, que atravesarían sus manos y sus pies. Y ahí está el Señor, como oveja. Versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El día judío inicia a las 6 de la mañana. Así que cuando la escritura dice que era la hora tercera, quiere decir, ¿a qué horas eran? Las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana, Cristo en la cruz, en el madero. A las 9 de la mañana estuvo Cristo colgado. A las 9 de la mañana había gente injuriándole todavía. A las 9 de la mañana, hermanos, clavaron sus preciosas manos y sus pies y le seguían injuriando. A lo lejos, unos discípulos viendo al Señor. El monte Gólgota era un lugar alto, de tal manera que era alto precisamente para que observaran los demás cómo es que moría un malhechor, y era tan observado por todo el pueblo, por eso era puesto en alto, y desde muy lejos se veía cuántos habían crucificados. Algunos de lejos,
Juan estaba algo cerca, el apóstol, las mujeres que le seguían. Y observando cómo repartían su ropa. Versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, versículo 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. El Evangelio según San Juan, el pasaje paralelo nos habla sobre este título. Vamos a ver qué dice la palabra en Juan 19, 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Para quién era rey, hermano? No creían en el Señor, pero tenía el título. No creían en Cristo, que Cristo era el Rey. Dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito, ¿en qué? En hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos, pero no es el Rey. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ahí se le quedó. Rey Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En hebreo, en griego y en latín. Para los romanos Jesús no era el rey. Para los judíos Jesús no era el rey. Y para unos cuantos que le seguían, estaban dudando que realmente era el rey. Volvemos a Marcos 15, 27. 27 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban y curiaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Cristo en la cruz clavado y aún gritándole, tú que derribas el templo de Dios, injuriándole, haciendo escarnio del Señor. Qué decepción, Jesús. Qué desesperanza. ¿Este es el que resucitó a Lázaro? Sí. ¿Este es el que convirtió el agua en vino? Sí. ¿Este es el que calmó los vientos y el mar? Sí. ¿Este era el que sanaba a los enfermos? Sí. Entonces, ¿por qué no baja de la cruz? Porque había algo más grande que estaba haciendo el Señor Jesús. Estaba haciendo algo más grande que resucitar a una persona. Estaba haciendo algo más grande todavía que calmar los vientos y el mar. Estaba haciendo todavía algo más grande que sanar enfermos, echar fuera demonios, darle la vista al ciego. Estaba haciendo algo más grande el Señor Jesús. En la cruz del Calvario estaba mostrando el camino para reconciliarnos con el Señor. Desciende de la cruz. Tú eres el Rey de los Judíos.
El sacrificio de Cristo es lo más maravilloso que una persona puede experimentar. Salvación por medio de su sacrificio. No abrió la boca cuando le escupieron, no se defendió cuando le golpeaban, no hizo nada cuando le clavaron una corona de espinas. No abrió la boca para defenderse. Rehusó, no rehusó de la cruz, rehusó del sedante, no evitó los clavos. Aceptó la humillación, la burla, el escarnio, la blasfemia. Porque en la cruz Jesús estaba mostrando su gran amor. Pero no lo entendía. Jesús en la cruz mostró y sigue mostrando su amor para todo aquel que cree en Él y lo acepta como su Salvador personal. Él sigue estando esperando que alguien venga a la cruz. ¿Por qué? Isaías 53:6. Este es un texto que nos enseña por qué Cristo murió en la cruz. Porque todos nosotros, hombres y mujeres, adolescentes y ancianos, todas las personas nos descarriamos. Por cuanto todos somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. Así que Cristo estuvo en la cruz, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Así que, amigo mío, que no tienes a Cristo en el corazón, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, vale la sangre de Cristo. Por eso Cristo estuvo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree y lo acepta como su Salvador personal, Cristo le da la salvación por medio de la fe en Él. Ciertamente todos nos descarriamos. Nos apartamos del Señor, nos apartamos del camino, y según la palabra, eso lo hacemos todos. Hay dos cosas. No te vayas en este lugar. Toma una decisión por el Señor. Toma una decisión por Cristo. Su pueblo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que mira cuál es la grandeza del amor de Dios, que a pesar de que todos nos descarriamos, a pesar de que todos somos pecadores, a pesar de que todos les damos la espalda, a pesar de que no buscamos al Señor, Él vino a este mundo buscándonos con el propósito de salvarnos. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en donde, en la cruz para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10 de este mismo capítulo, versículo 10. Porque si siendo enemigos, quizás vengas en esta mañana siendo enemigo del Señor. Quizás no lo tengas en tu vida, quizás no lo has tomado en cuenta, quizás siempre has rechazado una invitación a Cristo, quizás siempre has rehusado abrirle tu corazón, confesar tus pecados, arrepentirte de todo corazón. Pero si hoy vienes con un corazón dispuesto de ser diferente, de ser transformado, en Cristo hay transformación, porque dice la palabra que en el Evangelio es poder para salvación. Y el Evangelio radica en la obra redentora de Cristo. Así que, hermano, y visita, ¿qué piensas hacer con este mensaje?
En la cruz, el Señor nos sigue llamando y sigue haciendo invitaciones. Venid a mí todos los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Cristo quiere darte descanso. Miren qué le gritaban al Señor en Marcos 15:30. Desde luego, si todos nos descarriamos, desde luego que si todos somos pecadores, estamos lejos de la voluntad del Señor. Le gritaban, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. No descendió de la cruz porque estaba pensando en la humanidad, en el mundo entero, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Por eso no descendió el Señor. ¿Por qué no descendió el Señor? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque solamente dice la palabra que la salvación es por medio de Jesús. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ni habrá otro Salvador, no hay ni habrá otro camino. El único camino, el único medio, la única alternativa que tiene el ser humano en esta vida para reconciliarse con Dios es por medio de su Hijo, de lo que hizo en su sacrificio. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Lo que estaba haciendo Jesús en la cruz era salvar a más gente que la que salvó en su ministerio. De tal manera que hasta la fecha hay gente que sigue siendo salva por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero le seguían escarneciendo y gritando, a otro salvó. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Y 32, por favor. Y vamos cerrando con este versículo. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, ¿para qué? Para que veamos y creamos. ¿Qué necesitas tú para creer en el Señor? ¿Necesitas ver al Señor? Ellos necesitaban que Jesús descendiera. Sus mismos discípulos, si no metieren mis dedos en el hueco de sus manos y mi mano en su costado, no creeré. Y en cada momento y en cada generación hay gente que quiere ver para creer, pero la salvación no es así. Tienes que primero creer en Dios para poder ver sus milagros. Veamos y creamos. La salvación es por fe. Creer que así pasó, solamente por fe, creyendo lo que la palabra te está enseñando. Veamos y creamos. Yo creo que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y lo creo por fe. No lo vi, pero creo que el mensaje es lo que Dios quiere transmitirme por medio de su palabra. Así que, amigo, ¿qué piensas hacer? ¿No te gustaría darle un lugar a Dios en tu corazón y decirle, Dios, reconozco que me he estado descarriado, reconozco que soy pecador, reconozco que vivo separado de ti, reconozco que no tengo a Cristo en mi corazón y hoy entendí el mensaje que si Cristo no bajó de la cruz fue porque estaba pagando mis pecados.
en esa cruz tan cruel. Así que espero en el Señor que imites a Cristo en tu corazón. Pero hay algo importante, tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que lo que Cristo padeció en la cruz era lo que tú y yo necesitábamos padecer, por cuanto tú y yo somos pecadores, pero Cristo fue santo. Él se puso en nuestro lugar para que solamente por medio de la fe en Él tengamos salvación y vida eterna. Amén. Así que si has entendido el mensaje en esta mañana, solamente basta con que reconozcas tu condición de pecado, te arrepientas de todo corazón e invites a Cristo a tu corazón. Señor, yo quiero algo contigo. Vamos a hacer una oración. Voy a hacer una invitación. Esta es una invitación que depende si realmente quieres a Jesús en tu corazón. Si tú reconoces que eres pecador y estás consciente de que le has fallado a Dios, no has sido la persona que Dios ha querido que seas, has vivido una vida descarriada, separada de Dios, alejado de Dios, has desechado a Cristo muchas veces y hoy has entendido el escarnio que padeció, la burla que sufrió, cómo fue humillado con una púrpura, con una corona de espinas, con una caña, y todavía se hincaban delante de él. Y no abrió la boca por amor a ti. Porque él sabe que mucha gente, y sabía que mucha gente, que por medio de su sacrificio, mucha gente se iba a arrepentir de sus pecados. Pero yo no sé si hay unas personas aquí que digan, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de toda mi maldad, de todo lo que he hecho, no he sido el mejor esposo, esposa, hijo, padre, abuelo. Hay algo en mi corazón que nadie lo sabe, es un pecado oculto, en lo cual quiero tener descanso y pedirle a Cristo, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Porque quiero una vida en paz. Sálvame, Jesús. Habrá personas que quieran a Cristo en su corazón, que realmente de corazón quieran invitarlo. Levanta tu mano. Dios te bendiga. 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 Dios les bendiga. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que realmente quiere a Cristo? Quiere vivir para Cristo, refugiarse en Cristo, amar a Cristo. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Sé que hay una lucha. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás también. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Puede bajar su mano. Dile a Dios, Dios, reconozco que todo lo que hiciste, que todo lo que padeciste, que todo el escarnio que recibiste, lo hiciste por amor a mí. Por cuanto soy pecador. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido una vida separada de ti. Y Señor Jesús, te pido por favor que me perdones de todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y te abro la puerta de mi corazón, Señor Jesús, y te acepto como mi único y salvador personal. En el nombre bendito de Jesús te doy gracias. Amén. Si verdaderamente hiciste esta oración de corazón, solo Dios conoce los corazones y sabe quién ha invitado a Cristo en su corazón a morar en él. Amén. Y si tú te vas con unas ganas
te quedaste con ganas de hacer la oración, no tardes mucho en hacerla. Puedes hacerla, analiza el tema, la enseñanza, y en casa también puedes hacerlo. Invita a Cristo a tu corazón. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por todo. No te pierdas el siguiente domingo. El servicio es a las 6 de la mañana, es el servicio de resurrección. Ahí viene la continuidad del mensaje de esta mañana, así que no te lo pierdas. Trae invitados, de ser posible, que conozcan el Evangelio, que escuchen el Evangelio. Así que oremos por ese servicio, hermanos. Amén. 6 de la mañana. Por ahí nuestras hermanas de la femenil se están organizando, quieren traer algo para almorzar. Y bueno, por si sientes en tu corazón la disposición de acercarte a nuestra hermana Cristi, a ver, levante la mano, la hermana Cristi debe estar en el salón. Bueno, diríjanse con ella por si quieren contribuir en algo, no sé, algún cafecito, leches, pan, zacahuil, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, con gordito, pero lo que ustedes quieran. Dios les bendiga, mis hermanos, contentos, que creen, mañana inicia el campamento. Oren por nosotros, mis hermanos, por los jóvenes, por los pastores, por el equipo de recreación, por el equipo de cocina que desde las 6 de la mañana reciben su devocional y se van a acostar hasta las 12, 1, 2 o 3 de la mañana, dependiendo del trabajo. Así que oremos por ellos para que Dios les dé mucha fuerza y que sobre todo lo hagan como para el Señor. Amén. Y bueno,